tal? En este video veremos el tema de diferenciales y sus aplicaciones correspondiente a los recursos educativos del curso de Matemática Intermedia 2. Para ello, empezaremos por definir el tema del plano tangente a una superficie y consideramos lo que es una superficie fz igual a f de xy, una función de dos variables. También un punto sobre la superficie y ese plano que pasa por dicho punto. La ecuación del plano sería z menos z0 es igual a por x menos x sub 0 más b por y menos y sub 0. Para definir el plano y que sea tangente debemos definir los valores de a y de b. En este caso, trazamos las curvas que se encuentran sobre la superficie y son las intersecciones con los planos x igual a 0 y y igual a 0. En este caso, al aproximarnos a dicha superficie, podemos apreciar que dicho plano tangente se aproxima a lo que es la superficie. Y las curvas también se aproximan para definir dicho plano. Entonces, empezamos por definir el plano y igual a y0. En este caso, si lo introducimos en la expresión, esta diferencia se hace 0 y solamente tenemos en la expresión del plano z menos z0 igual a por x menos x0. Despejando el valor de a, tenemos este cociente de diferencias. Y como nos estamos aproximando al punto P con coordenadas x0, y0 y z0, tenemos que esto lo podemos tornar a un límite, porque si no, tenemos que este cociente de diferencias es una forma indeterminada. Y este límite corresponde a la derivada parcial de la función respecto a la variable x evaluada en el punto x0 y y0. Escrito de forma abreviada, tenemos esta expresión. Y de forma análoga, podemos proceder haciendo el mismo caso, pero ahora aproximándonos con el plano x igual a x0. En este caso, la expresión del plano, tenemos que este cociente se vuelve 0, y esta expresión se escribe como z menos z0 igual a b por y menos y0. En este caso, si procedemos de forma análoga, tal y como procedimos en la expresión anterior, llegamos a que el valor de b es la derivada parcial de la función con respecto a y evaluada en x0 y y0. Sustituyendo esas expresiones en la ecuación del plano, tenemos que el plano tangente a la superficie en dicho punto corresponde a z menos z sub 0 es igual a la derivada parcial de la función con respecto de x evaluada en x sub 0 y y sub 0 por x menos x sub 0 más la derivada parcial de la función con respecto a y evaluada en x0 y y0 por y menos y sub 0. Nótese que la función corresponde a la superficie, x0 y y0 corresponden a las coordenadas del punto en el cual queremos que sea tangente. Entonces, tenemos como ejemplo encontrar la ecuación del plano tangente a la superficie f de xy igual a 3x coseno de y en el punto 1,pi, menos 3. Para ello, nosotros debemos de definir las derivadas parciales, que es lo primero que nos pide la ecuación del plano tangente. Derivando respecto a x esa expresión, tenemos que la variable y es una constante y por lo tanto esta expresión aparece como si fuera una expresión lineal, por lo cual la derivada parcial sería 3 coseno de y. Evaluamos en 1 y pi y tenemos la expresión 3 coseno de pi es igual a menos 3. Ya tenemos el primer coeficiente, continuamos con la derivada parcial respecto de y. Y en este caso, x aparece como constante y debemos de derivar lo que es y. En este caso, la derivada del coseno de y corresponde a menos seno de y. Entonces, introducimos y evaluamos el punto 1,pi en la expresión y esto
porque el seno de pi es 0, el resultado es 0. Entonces, la expresión del plano, si introducimos los valores correspondientes, tenemos, en este caso, menos 3 como la derivada parcial respecto a x, 0 como la derivada parcial respecto de y, 1 en x0, pi en y0 y menos 3 en z0. Simplificamos y tenemos que esta expresión se escribe como z más 3 es igual a menos 3x más 3. Y simplificando nuevamente, llegamos a que la expresión del plano tangente en dicho punto es el plano z igual a menos 3x. Ahora vemos lo que es el tema de la aproximación lineal. Tal y como vimos en la animación anterior, el plano se aproxima a lo que es la superficie cuando nos acercamos a valores muy cercanos a dicho punto. Para ello, podemos nuevamente retomar la expresión del plano tangente y tenemos que esta expresión podemos despejar la variable z. Hemos dicho que z corresponde a todos los puntos sobre dicha superficie, es decir, esta función de dos variables, y el valor de z0 corresponde a evaluar el valor de x0 y y0 en dicha función. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la función de dos variables la podemos aproximar por esta expresión. Decimos que es lineal tanto en la variable x como en la variable y. Por lo tanto, estamos hablando de una aproximación lineal a la función de dos variables, que corresponde a esta misma expresión. F de xy es aproximadamente a la derivada parcial respecto de x evaluada en x0 y y0 por x menos x sub 0 más f de y, la derivada parcial de la función respecto de y evaluada en x0 y y0 por y menos y sub 0 más la función evaluada en x0 y y0. ¿Qué es importante? Tener un punto en el cual conozcamos cuánto valga la función y las derivadas parciales en dicho punto para que en el valor de x y y podamos introducir un valor que deseamos conocer, siempre y cuando sea cercano al punto x0 y y0. En el ejemplo que tenemos, se nos pide que determinemos una aproximación lineal para la función f de xy igual a y-1 partido x más 1, cerca del punto 0,0, en este caso el origen. Tenemos que la derivada parcial respecto de x, el numerador es constante y al derivar el denominador tenemos que la derivada parcial es menos y menos 1 partido x más 1, todo ello al cuadrado. La derivada parcial evaluada en 0,0 tenemos que corresponde al valor de 1. Luego, haciendo la derivada parcial respecto de y, tenemos que el numerador ahora es variable y el denominador es constante porque es respecto a la variable y. Por lo tanto, solo va a ser el coeficiente que multiplica a y el resultado de la derivada parcial. En este caso será 1 partido x más 1. Evaluando en 0,0, tenemos que la derivada parcial es igual a 1. Ahora bien, necesitamos por último evaluar en el punto x0 y y0, ya que evaluamos en la derivada parcial en x, en la derivada parcial en y por último en la función. Tenemos que evaluar en la función, el resultado es menos 1. Y podemos introducir estos valores en la expresión de la aproximación lineal a la superficie. Tenemos que en x es 1, en y es 1 y en la función original es menos 1. Por lo tanto, al simplificar esta aproximación lineal e introduciendo el valor cercano, que es 0 y 0, el plano
que llegamos a obtener como aproximación lineal para la superficie y menos 1 partido x más 1 es x más y menos 1. Ahora, consideramos el tema del diferencial total. Y aquí es donde vemos cómo se origina el tema de los diferenciales. Podemos ver que si un punto Q sobre dicho plano que estábamos encontrando antes se encuentra cerca de ese punto P, todas las diferencias que habíamos obtenido, x menos x0, y menos y0 y z sobre menos z0, son cambios en la variable x, cambios en la variable y y cambios en la variable z. De modo que la aproximación lineal corresponde a el cambio en z es igual a la derivada parcial respecto de x evaluada en x0 y y0 por el cambio en x más la derivada parcial con respecto a la variable y evaluada en x0 y y0 por el cambio en y. Si dicho punto, ya que ahora dependemos solamente de los cambios y asimismo de un punto, nosotros podemos ver que esto puede ser cualquier punto sobre el plano, es decir, cualquier valor de x y cualquier valor de y. Por lo tanto, el punto Q se aproxima al punto P y es decir, tiende al punto P. Por lo tanto, estas diferencias se convierten en diferenciales. Y reemplazando en la expresión, tenemos que, como puede ser cualquier punto, ya como lo mencionaba antes, el diferencial total, en este caso para la función de dos variables, se expresa como la función el diferencial en z es igual a la derivada parcial de la función con respecto de x por el cambio en x o el diferencial en x, más la derivada parcial de la función con respecto a y por el cambio en y o la diferencia o el diferencial de y. Entonces, determinemos el diferencial total de la función m igual a p a la quinta por q al cubo. En este caso, nos piden el diferencial de m. Para ello, la expresión que debemos de utilizar para el diferencial total corresponde a la derivada parcial de m con respecto a la variable p por el diferencial de p más la derivada parcial de m con respecto de q por el diferencial de q. Tenemos que al derivar parcialmente respecto de p la expresión, tenemos que q es constante, por lo tanto el 5 baja y se le resta 1 al exponente. Por eso nos queda 5p a la cuarta q al cubo por el diferencial de p más la derivada parcial de la expresión m respecto a la variable q. En este caso, p a la quinta es constante, el 3 baja y se le resta 1 al exponente. Por lo tanto nos queda 3p quinta q cuadrada por el diferencial de q. Ahora tenemos que el diferencial de m se expresa como 5p a la cuarta q al cubo por el diferencial de p más 3 por p a la quinta q al cuadrado por el diferencial de q. Hay que notar que en este caso p y q son variables independientes y asimismo los diferenciales de p y de q. En este caso podemos tomar los diferenciales como aproximaciones de error o como cantidades muy pequeñas. Esto lo podemos aplicar para poder calcular capas de volúmenes o bien errores de tanteos. En este caso, vamos a resolver otro ejemplo usando diferenciales para estimar la cantidad de metal en una lata cilíndrica cerrada de 10 centímetros de alto y 4 centímetros de diámetro. Si el metal de la tapa y del fondo tienen un grosor de 0.1 centímetros y el metal en los lados es de 0.05 centímetros de grosor. En este caso, haciendo una representación gráfica, tenemos que esa lata, como es cilíndrica y cerrada, tiene tapa y fondo, así como una capa lateral. El radio corresponde a 2 centímetros y la altura a 10 centímetros.
Y podemos ver que si queremos utilizar los diferenciales para estimar esta cantidad, nosotros tenemos que el diferencial de volumen de este cilindro va a corresponder a una capa del borde, perdón, del lateral, y ya sea la tapa o la base. En este caso, lo que nos corresponde al volumen obtenido por la tapa, hay que multiplicarla por 2 por simetría, ya que vamos a obtener también la del fondo, ya que la lata cilíndrica es cerrada. En este caso, tenemos que el volumen en función del radio y la altura corresponde a pi por el radio al cuadrado por h. En este caso, el diferencial de volumen, tal como lo expresaba antes, va a ser la función de volumen derivado respecto al radio por el diferencial de radio. En este caso, cuando hablamos del diferencial de radio, hablamos de este grosor, por lo tanto va a corresponder al volumen lateral, y sumamos lo que es la parcial del volumen respecto a la altura por el diferencial de h. Este diferencial de h, de la altura, estamos hablando de lo que es la tapa. En este caso, vamos a hablar de otro diferencial de volumen que va a ser el volumen que vamos a aproximar para encontrar cuánto es el volumen de la lata, del metal. Y en este caso lo multiplicamos por 2, la expresión de la parcial respecto de h por dh. En este caso, derivando parcialmente, tenemos que el volumen derivado parcialmente respecto al radio, h es constante y el 2 baja. Por lo tanto, 2pi RH es la derivada parcial respecto al radio. Y derivando respecto a la altura, nosotros tenemos que la expresión va a ser solamente pi r cuadrado, ya que es una expresión lineal. Y por el 2 que habíamos incluido anteriormente. Sustituyendo valores, tenemos que el radio es 2, altura 10, y tenemos el diferencial de R. En este caso, nos dicen que el grosor de los lados es de 0.05 centímetros y DH, en este caso, va a ser el grosor de la tapa o el fondo. En este caso es de 0.1 centímetros. Por lo tanto, obtenemos que el resultado es 14 quintos de pi o bien 8.79 centímetros cúbicos. Por lo tanto, necesitamos 8.79 centímetros cúbicos de metal para fabricar dicha lata. Esperamos que con esto se haya expresado correctamente el tema de diferenciales y sus aplicaciones. Muchas gracias.